nos venimos a presentar delante de ti. Señor, tú eres el capitán, tú eres el autor y consumador de nuestra fe, y tú llamas a que se presenten los escuadrones de Israel delante de ti. Tú llamas. Nosotros debemos responder a tu voz. Debemos erguirnos y mirarte cara a cara, Señor, porque tú nos llamas. Debemos responder a tu llamado, debemos responder a tu voz. Tú llamas, Señor. Tú nos llamas. Tú llamas a que el mar enmudezca. Tú llamas a las bestias y a los animales a que obedezcan. Tú llamas, Señor. Tú hablas y los montes tiemblan y humean y saltan como becerros. El Jordán tiembla y salta. El mar se abre en dos. Tu voz es irresistible. Y tú nos llamas, Señor. Tú nos llamas. Tú nos llamas. Tú nos llamas. Y nosotros respondemos a tu llamado, Señor, en Cristo. Te damos gracias, Señor. Te adoramos. Te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Así que si usted está ahí y trajo su Biblia, le pido que abra su Biblia. Vamos a volver a tratar el tema. No nos vamos a salir de Romanos 3, del 24 al 26, por ahora. Por ahora. Estamos orando y queremos ser fieles al Espíritu Santo de Dios y queremos sacar todo el provecho posible que encontramos en estos textos. El domingo pasado, si alguno ha podido estar, se ha dado cuenta de lo maravilloso que ha sido el Señor. Muchas personas nos han comentado de que la palabra del domingo fue algo que los sacudió de una manera que nunca antes. Y digo esto porque el testimonio de una persona puntualmente a quien conozco muy de cerca, digo esto porque es mi esposa, ¿no? Pero ella me dice, nunca, jamás me pasó algo igual, nunca escuché un mensaje de esa manera, nunca pude experimentar lo que experimenté al escuchar esta prédica, nunca lo había escuchado así, nunca. Y esto es lo que está haciendo Dios, está haciendo todo nuevo. Y tal vez tenemos que quedarnos un tiempo y meditar más en esto, sacar más provecho. Así que, mientras usted busca Romanos 3, del 24 al 26, yo quisiera decirle lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una introducción de por qué vamos a repetir esto, por qué vamos a repetir este texto, por qué vamos a volver a hablar de esto. En la palabra de Dios vamos a darnos cuenta por qué es importante que nos quedemos en este texto todavía un tiempo. Y después yo voy a tratar de enunciar 4 beneficios que obtenemos de la redención de Dios a través de su palabra. 4 beneficios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto lo que le costó a Cristo, pero todavía no hemos visto qué beneficio tenemos nosotros de eso. ¿Qué provecho tenemos de que Cristo haya muerto por nosotros? Y esto es el Evangelio, buenas noticias. Así que hoy vamos a tener un tiempo de meditar en la palabra y de buenas noticias. ¿Cuáles son los beneficios que tienen los pecadores de que Dios haya entregado a su Hijo? Así que, y al final vamos a concluir si realmente estamos aprovechando estos beneficios, si realmente lo estamos disfrutando o simplemente lo sabemos intelectualmente. Y podemos ser muy sabios. Pero si no lo disfrutamos, yo te puedo decir cómo se hace un alfajor, cuánto lleva de harina, cuánto lleva de dulce, cómo se debe cocinar. Yo puedo decirte todo eso, pero si no lo pruebo, no te puedo decir qué tan bueno es.
Así que nosotros podemos saber mucho, pero la idea es que nosotros practiquemos esto, vivamos esto. Así que el último culto hemos estado hablando del pago de nuestras transgresiones, de la justificación. Y hemos estado viendo lo que la Biblia dice que ocurre con aquellos que creen en la obra de Cristo en la cruz. Y si pudiéramos hablarlo de una manera fácil de entender, me gustaría que podamos verlo como las dos caras de una misma moneda. Hemos visto el martirio, el sufrimiento, el dolor, el castigo, todo lo que Cristo soportó, pero todavía no hemos visto todo lo que nosotros podemos sacar de provecho o podemos obtener porque Dios nos da a través de ese sacrificio. Dios es soberano, justo, Dios satisface su ira en la obra de Cristo. ¿Por qué digo ira? Porque Dios está irado todos los días contra el pecado. Dios castiga el pecado de todos los hombres en el cuerpo de Cristo, pero además Dios muestra su amor y su misericordia. Así que esto, ¿saben qué es? Es como una piedra. Yo nunca vi, pero dicen los que saben que un diamante es una piedra preciosa y está cortada en distintas caras. Y cada cara tiene un brillo distinto. Y no es igual al otro. Es la misma piedra preciosa, pero si usted la mira de distintos lados, tiene un brillo distinto. Bueno, así es la obra de Cristo en la cruz. Es la obra maestra de Dios. Y nosotros debemos acercarnos y mirar, contemplarla. Mirar a Cristo en la cruz y ver todo lo que Dios me quiere decir a través de su Hijo colgando en la cruz. Allí nosotros pudimos ver la justificación, es la gran noticia, esto es el Evangelio. ¿Cuál es la gran noticia? La gran noticia es que nuestra justicia no podía hacernos aceptos delante de Dios. No podíamos ir a presentarnos delante de Dios. Nada de lo que nosotros pudiéramos hacer, Dios iba a aceptar. Así que Dios establece su propia justicia y nos ofrece esa justicia gratuitamente. Esta es la noticia. ¡Wow! Esta es la noticia. La generosidad de Dios debe ser mostrada. La bondad de Dios debe ser expresada tal como está en la Biblia. La liberación de la condenación a través de poder entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Entendemos verdaderamente lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Entendemos verdaderamente lo que Cristo logró en la cruz del Calvario? Muchas personas que se creen cristianos, muchas personas que profesan una religión, practicantes de una religión, pero no tienen idea y no pueden definir claramente qué es la obra expiatoria de Cristo. No lo pueden hacer. Sinceramente, ni siquiera saben qué significa. Y por no poder entender la obra expiatoria de Cristo, no lo disfrutan. Es imposible entender el Evangelio si no entendemos nuestra condición, lo imposibilitados que estábamos de acercarnos a Dios y lo que Dios hizo en la cruz del Calvario partiendo a su Hijo. Así que bueno, venimos estudiando el libro de Romanos y hemos llegado a este momento, al momento trascendental, donde habla de la propiciación, la redención y la obra expiatoria de Cristo. ¿Y qué? Llegamos a un momento, a un monte donde hay algo
tremendamente importante, donde los más estudiosos, hombres muy estudiosos de la palabra, como Martín Lutero decía, que este era el corazón del Evangelio, esta porción de la palabra es la parte más importante del Evangelio, de toda la Biblia, decía Lutero. Así que no podemos atravesar estos textos como si fuera que miramos cuando vamos de paseo y miramos el paisaje, miramos para no mirar. No podemos. ¿No le pasó que a veces usted va y está de paseo y va mirando? ¿Qué mirás? Nada. ¿Y cómo? Y no miro nada. Veo pasar. No podemos pasar por este texto a vuelo de pájaro. No podemos. Así que, por esta razón es que no vamos todavía a movernos, vamos a sacar el provecho que la palabra del Señor quiere hablarnos. Y decimos que es trascendental, porque saben, fíjense lo trascendental que son estos textos, que desde la primer promesa del Génesis, escuche esto, desde la primer promesa del Génesis, dada por Dios, para salvar a los hombres, desde la primer promesa, habla de esto, de la obra expiatoria de Cristo en la cruz de Calvario. Dios empieza a mostrar el destello de su obra maestra. Antes de seguir, se me hace que ya empecé a predicar y es solamente la introducción, pero vamos a leer el texto y después seguimos. Romanos 3, 24, 25 al 26, dice, lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Fíjense que dice de la fe de Jesús, no a los de la fe en Jesús, porque la fe es de Él. Él es el autor y consumador de la fe, y Él la da a quien Él quiere. Él es soberano. Así que fíjense que es tan importante este texto, tan importante, que desde la primera promesa del Génesis nosotros podemos ver que se viene anunciando lo que Pablo está proclamando ahí, que Dios mostró su justicia y entregó a su Hijo como expiación por nuestros pecados. ¿Dónde dice eso? Fíjese que Dios está maldiciendo a la serpiente, Génesis 3:15, y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Se habían puesto de acuerdo la raza humana y Satanás. Y Dios dice, voy a destruir esa alianza. Voy a destruir esa unidad. Y voy a poner enemistad entre la simiente, los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Dice, y ésta te herirá en la cabeza. La Biblia está hablando de que un hombre que nacería de una mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Y le heriría, la serpiente le heriría en el talón, en el calcañar.
Y fue justamente ahí, en el talón, donde los clavos que atormentaron a Cristo, clavándolo en la cruz, lo dañaron y lo hirieron, porque entre los cartílagos que están entre el tobillo y el talón, ahí fue donde perforaban los soldados romanos clavándolo, y ahí se cumple la palabra. Fue justamente allí donde fue herido Cristo por nosotros. Así que desde la primera promesa, la Biblia está hablando de ese momento. Toda la Biblia apunta hacia la cruz. Toda la Biblia apunta hacia la cruz. A Abraham se le promete que de su simiente habría uno que bendeciría a todas las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo sería esto? A Moisés se le promete que vendría uno que sería un profeta y al cual el pueblo tendría que escuchar. A David se le dice que un hijo suyo sería un rey. Y David dice que este rey, además de que era su hijo, iba a ser Dios y Señor. Los profetas anunciaban que iba a haber un nuevo pacto en el cual Dios iba a poner sus leyes en sus mentes y en sus corazones, y además los pecados serían quitados para siempre, olvidados y echados en lo profundo de la mar. Todo eso apunta hacia la cruz. Y el profeta Isaías, de quien nosotros podemos decir seguramente que es el primer evangelio, y después están los otros 4, pero el primer evangelio, el profeta Isaías, 700 años antes, anuncia el nacimiento, anuncia su ministerio, anuncia su obra y anuncia su muerte tan detalladamente y tan puntualmente que no hay manera de darnos cuenta que todo apuntaba hacia la cruz. Así que debemos mirar esto como se mira una obra de arte. Debemos prestar toda nuestra atención a ver qué es lo que el autor de esa obra quiso hacer. Tenemos que ver las pinceladas, el detalle, qué es lo que él quería mostrar, sacar el mejor provecho posible. Pero si usted es como yo y yo soy como usted, sinceramente, yo me pongo delante de una obra de arte y no tengo idea de qué es lo que quiso hacer el autor. Y la gente empieza a hablar de arte y uno como que se asusta, ¿no? Pero en este caso, esta obra de arte, Dios es la persona que está en las excursiones, cuando usted va en un museo y le dice, no, acá el autor quiso mostrar esto. Acá el autor, si vos te das cuenta, las pinceladas, los tonos, los colores, esta es la manera en que el autor quiso mostrar esto. Acá Dios mismo, cuando usted viene aquí hoy, el Espíritu Santo te dice, mira la obra de arte. Mira esta obra. Y aunque usted sea un torpe como yo, para poder mirar, el Señor puede abrirnos los ojos para ver y sacar el mejor provecho posible de la obra de su Hijo en la cruz. Así que lo único que tenemos que hacer es mirar. Abrir nuestros ojos y mirar. Abrir nuestros oídos y escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir de la obra de la obra redentora de Cristo. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así que solamente tenemos que mirar.
Mirar la obra de Cristo en la cruz. Mirar a Cristo. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Mirar a Cristo. ¿Y qué obtenemos de mirar? Beneficios. Mirar lo que Cristo hizo. ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos de poder mirar a Cristo? Ahí nosotros nos podemos ver que Cristo hizo un sacrificio en la cruz. Y ese sacrificio se convierte en un beneficio para nosotros. ¿Cómo? Cristo murió en sacrificio para pagar la pena de muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 26 dice: al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio. Cristo hizo un sacrificio. ¿El sacrificio de quién? De sí mismo. Y fíjense qué importante que Dios trató a Cristo como debería habernos tratado a nosotros. A mí me llama mucho la atención esa frase que dice: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Usted sabe que eso no es bíblico? Eso ni siquiera está en la Biblia. ¿Sabe? Suena re lindo, pero no es bíblico. Y si nosotros tenemos que ver cómo Dios trataría al pecador, 2 Corintios, capítulo 5, 21, nos muestra cómo Dios trata o debe tratar el pecado. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si Dios tuviera que tratar con nosotros, debería tratarnos de la manera en que Cristo fue tratado en su obra en la cruz del Calvario. Cristo se sacrificó, Cristo sufrió para que nosotros no sufriésemos. Nosotros merecíamos ese sufrimiento, ese castigo, pero Cristo sufrió para que nosotros no sufriéramos. Y esto es algo que nos cuesta entender. ¿Por qué Dios permitió que su Hijo sufriera por mí? Esto es algo que no nos entra en la cabeza. Recuerdo cuando yo estaba recién convertido y empezaba a servir a Dios, nos congregamos en una iglesia en Vilelas y teníamos reuniones de jóvenes. Y yo me iba en el colectivo, tomaba el colectivo y viajaba varias horas para poder ir a adorar a Dios junto con mis hermanos. Y en el colectivo, atrás mío, en el asiento de una persona, había una mamá primeriza. Una mamá que tenía un bebé recién nacido. Y esta mamá estaba ahí, fascinada con su bebé. Lo único que hacía era mirarlo. Y estaba tan encantada. Y yo estaba ahí y me doy vuelta y le pregunto si era su primer bebé. Y me dice: sí, es mi primer bebé. Me cuenta su nombre y me dice que ella empieza a hablar maravillas de su hijo y estaba fascinada, ¿no? Y le digo: qué hermoso, la verdad que me alegra mucho. ¿Te puedo hacer una pregunta? Le digo. Y me dice: sí, no hay problema. Y le digo: ¿entregarías la vida de tu hijo, este hijo que tenés acá, tu único hijo, para morir desangrado, para salvarle la vida a alguien que te odia? Y la chica corrió el bebé y su cara empezó a mirarme con odio. Me dice: ¿por qué me preguntas eso? Me decía.
Le digo, no te asustes, no te asustes. Quiero decirte que esto es exactamente lo que Dios hizo por nosotros. Y la mujer me dijo, bueno, gracias, hasta luego. O sea, no es la mejor manera de evangelizar, ¿no? Pero esto es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque Cristo murió por los pecadores una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes, a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Hermanos, este es el beneficio de la obra de Cristo, que nosotros, en vez de sufrir ese castigo, nosotros recibimos el abrazo de Dios en amor. Nosotros que éramos enemigos de Él. Si quieres ver el beneficio de ser amado, mira a Cristo. Mira a Cristo. Así como Cristo estaba en la cruz colgando, así deberíamos haber sufrido nosotros, aquí en la tierra y en la eternidad, por siempre. Pero Cristo sufrió, hizo un sacrificio para darnos vida. Y hermanos, la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo es suficiente. Yo ya no tengo que hacer más sacrificios. Hay gente que piensa, no, me voy a ir hasta el templo de San Ictícola de los peces, en hojotas, marcha atrás, durante 18 horas, para que Dios me perdone. Tengo que hacer un sacrificio para que Dios me perdone. Hermano, si nosotros creemos esto, creemos o pensamos que es necesario que nosotros hagamos algún sacrificio para ser salvos, lo que estamos diciendo es que vayamos a esa persona que entregó a su hijo siendo desangrado y le digamos, ¿sabes qué? Todo lo que sufrió tu hijo no me interesa. No me alcanza. No me importa. Yo voy a esforzarme. Ese es un insulto tremendo para Dios. Jesús dijo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Así que nosotros somos sus ovejas. ¿Y querés saber cómo Dios trata a sus ovejas? La Biblia cuenta de un hombre que pecó horriblemente. Y Dios lo perdonó. Y él se vio como una oveja librada del lobo de la condenación. Y este hombre dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hemos sido sacados debajo del yugo del dolor y del sufrimiento, porque Cristo ha sido puesto ahí. Amén. ¿De qué sufrimiento estamos hablando? ¿De qué sufrimiento hemos sido librados?
¿Será que nunca más voy a volver a sufrir? ¿Será que voy a tener mi mejor vida ahora? ¿Será que Dios cumplirá mis sueños? ¿Será que ahora voy a ser exitoso a la manera de Dios? No. No y no. No sufriremos el castigo que nuestros pecados merecen, ni aquí, ni en la eternidad. Y si sufrimos aquí, dice que Dios cambia ese sufrimiento y lo transforma en beneficio para nosotros, porque dice Dios, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. ¿Estás sufriendo? Espera pacientemente en Dios y ese dolor se va a convertir en algo beneficioso para tu vida y para otro, porque con el mismo consuelo con que sos consolado, vas a consolar a otros. Mira a Cristo. Mira a Cristo. El segundo beneficio, la segunda cosa que vemos en la cruz hoy es la propiciación. La propiciación. Para alejarnos de la ira de Dios que merecíamos, Cristo murió en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio, como expiación por el perdón de nuestros pecados. Ahora Dios nos es propicio. Ahora Dios nos recibe, ahora Dios nos acepta. ¿Cómo lo vemos esto? ¿Cuándo lo vemos esto? ¿Cuándo ocurrió esto? En la obra en la cruz. Mateo 27, 50 dice esto. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cristo nos abrió un camino nuevo por su propio cuerpo y por su propia sangre. Nosotros estábamos totalmente imposibilitados de acercarnos a Dios. De hecho, necesitábamos a alguien que interceda por nosotros, que derrame sangre por nosotros y que ore por nosotros para que nosotros podamos adorar, pero nunca entrábamos y teníamos acceso directo a la presencia de Dios. Pero Cristo, siendo el sumo sacerdote, entró una vez y para siempre y intercede por nosotros y además derrama su propia sangre que clama mejor que la de Abel. Y ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. El tema es que muchas personas, y me incluyo, no podemos valorar esto. Nos cuesta. Hermanos, tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso a Dios. Y eso nos da un privilegio maravilloso para poder estar con Él. Gloria a Dios. Hebreos 10, 19 en adelante. Fíjense lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Tenemos libertad para estar con Dios. Hermano, usted no viene a un club, usted no viene a divertirse, usted no viene a cantar la canción que a usted le gusta, usted no viene a mirar si el pastor se equivocó o tiene que ver, usted viene a estar con Dios. Usted viene a estar con Dios porque Dios abrió un camino a través del cuerpo de su Hijo. Así que esto es un beneficio. Con pandemia o sin pandemia, con persecución o sin persecución, Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio. Y ese es el beneficio más grande que podemos tener. Y sí, pero yo tengo, usted sabe, tengo cosas, ¿no? Seguí con tus cosas. Hermanos, tenemos un beneficio maravilloso. Hermano, no hay nada más valioso que estar juntos y mirarnos a la cara y amarnos y orar unos por otros, perdonarnos y exhortarnos y alentarnos. Dice, considerándonos unos a otros. Vení flaquito, te estoy viendo medio desnutrido espiritual. Sí, bueno, y vamos a orar, vamos a orar. Vamos, campeón, vamos, dale. Cristo murió por vos. Así que hoy podemos venir ante Dios y saber que somos pecadores, que no merecemos mirar al cielo, a su cielo, y nos golpeamos el pecho de dolor y decimos como aquel publicano, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. ¿Y saben? Dios nos recibe. Acá vemos al hijo pródigo. Él estaba ensayando sus disculpas. Y cuando el padre lo vio arrepentido, el padre fue movido a misericordia y corrió. Y lo abrazó y lo besó. Cuando sencillamente no vamos a Dios o no queremos venir a Dios o no queremos congregarnos, es porque no estamos mirando la obra expiatoria de Cristo, el velo abierto de su cuerpo, el camino nuevo, el amor del Padre. ¿Puedes ver lo glorioso, el destello glorioso de su obra? Mira a Cristo, solo mira a Cristo. Mira a quien te recibe, porque Él dice que al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué otro beneficio? ¿Qué otro beneficio hay? La reconciliación. Para vencer nuestra separación de Dios, necesitamos que alguien nos proveyera de la reconciliación. ¿Nunca le pasó que hay 2 amigos enojados y hay uno en el medio que va y hace, no, porque dijo una, no, y dijo, y después, si es uno bueno, hace que se junten, y si es uno malo, hace que estalle peor, ¿no? Pero Cristo nos reconcilió con el que era nuestro enemigo. Nosotros éramos enemigos de Dios. De ese modo, Dios decide llevarnos de vuelta. Y fíjense que Romanos 5 habla de esto, del capítulo 5, del 1 en adelante, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Antes estábamos enemistados. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él es el mediador. Vengo a arreglar las cuentas. Dice
que el que era tu enemigo ahora te recibe en paz. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles y a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero si siendo enemigos fuimos reconciliados, la obra de Cristo. Éramos enemigos y Dios nos reconcilió. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya no somos enemigos y tenemos paz con Dios. Pero además de que ya no somos sus enemigos, Dios nos da el ministerio de la reconciliación. Nos reconcilia por su Hijo y además nos da el privilegio de testificar este evangelio que va a hacer que otros se reconcilien con Dios. Un ex enemigo hablando de las bondades de aquel que le perdonó la vida. Una persona que hizo las paces con Dios sabe que no se merece nada, nada. Y sabe que no puede callar. Un cristiano que no evangeliza, que no predica, para mí no es cristiano. Hermano, cuando venimos en nuestro auto, en la calle, y zafamos de tener un accidente y que puede ser tremendo, lo primero que hacemos es, no sabe lo que me pasó, no sabe, estuve así de tener un accidente. ¿Y qué creemos que es? Que Dios no nos haya condenado. Pero nosotros, sencillamente, no sé si decirlo, no. Es muy peligroso que una persona no quiera hablar de esto. Una persona que no predica es muy probable que ni siquiera sea cristiano. ¿Por qué? Segunda de Corintios capítulo 5 en adelante dice, y todo esto proviene de Dios, que Dios nos perdonó, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, sus ex enemigos, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. Esta palabra le encanta a la gente que predica el Evangelio de la Prosperidad, se sienten importantes. Pero dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este no es un embajador orgulloso, soberbio, no, es un embajador que ruega, un embajador que sabe que no se merece esa posición, un embajador que dice, tenés que volverte a Dios, mira a Cristo.
Debemos predicar, debemos evangelizar, debemos esforzarnos en la obra del Señor. Siempre. Pablo le dice a Timoteo que predique, que cumpla su obra, que predique en tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Cuando Jemima iba al jardín, nosotros para alentarles a que hable de Cristo, le decíamos que el Señor nos va a dar una corona cuando lleguemos al cielo, y si nosotros predicamos a otro y la persona se convierte, Dios le iba a dar piedras preciosas en su corona por cada convertido. Imagínese esto en una niña de 5 años, una corona, piedras preciosas, salió lanzada a predicar porque ella quería que llegara al cielo y tener su corona llena de piedras y tal vez mucho más que la otra, o ya estaba compitiendo, porque así son los chicos. Y bueno, la llevamos al colegio y ella iba temprano al colegio, la dejamos tempranito antes que entre lo del jardín y ella aprendió a leer su Biblia solita. Y cuando volví estaba con su Biblia así, papá, ¿qué pasó? Ya tengo 2 piedritas en mi corona. ¿En serio? ¿Qué pasó? Le hablé a una chica de 4º grado de Jesús. Y después a una compañerita también le hablé de Jesús. Así que voy a seguir acumulando piedras. Hermanos, si hemos podido experimentar la belleza de la reconciliación y de pasar de ser enemigos a ser reconciliados, somos pescadores. Debemos tener siempre nuestra línea preparada. Somos pescadores de almas. Debemos echar nuestras redes. Pedro echa las redes. Mira a Cristo y echa las redes. Otro beneficio, el último, el beneficio de la redención. Como realmente no nos dábamos cuenta, pero éramos esclavos del pecado y de Satanás, necesitábamos que alguien nos provea de redención, que alguien nos redima, que alguien pague el precio y que nos saque de la esclavitud. Así que esto es lo que debemos entender, que cuando nosotros miramos a Cristo colgado en la cruz y nosotros creemos en Cristo y en este que ha resucitado, debemos entender que hemos sido rescatados y que ya no somos esclavos. Jesús dijo en Mateo 10:45, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cristo nos rescató y ya no somos esclavos, sino que somos hijos. El pecado ya no nos domina. ¿Y qué obtenemos de este beneficio? Es que nosotros podemos vivir libres de la esclavitud del pecado. Romanos 6, versículo 14, por favor anote. Esto hace el beneficio de la redención, que ya no somos esclavos de aquellas cosas que nos dominaban, aquellos vicios, aquellos pecados que no los podíamos dominar, que nos tenían de un lado para otro. Yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar esto. Mentira, mentira. Cristo nos liberó, Cristo nos rescató. Fíjense lo que dice Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, el pecado ya no es nuestro dueño. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Hermanos,
Ya no somos esclavos del pecado, gloria a Dios. Ahora somos esclavos de Cristo, gloria a Dios. Así que lo que debería ser como consecuencia de que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y esclavos de Cristo es que progresivamente nosotros vamos a dejar de pecar hasta crecer en semejanza de nuestro Señor. Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora, todo mi ser, y dice que hay miembros que tenían inclinación. Jesús dijo, ¿cuál es? ¿El ojo derecho? Entregarlo a Cristo. La mano derecha, el pie derecho, el juanete, lo que sea. Lo que me lleva a pecar, lo tengo que entregar a Cristo, rendir a Cristo. Todo. Dios nos liberó del pecado y nos dio su Espíritu Santo para que vivamos en justicia. Mira a Cristo. Si has estado luchando contra un pecado que te ha estado derrotando una y otra vez, trayendo vergüenza, división, confusión, peleas y frustración, mira a Cristo. Mira a Cristo. Y de Él nosotros tenemos el poder para vencer el pecado, porque Él dijo, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Corintios nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. ¡Ja! ¡Wow! Nos libera, nos da su Espíritu Santo y además nos da una puerta de escape cuando se incendia el edificio. Maravilloso, ¿no? En conclusión, por la obra maravillosa de la cruz, soy libre del sufrimiento que merecía. Ahora Dios me es propicio, me acepta, me recibe. Tengo comunión con Dios, tengo comunión con los hermanos. No, pastor, yo tengo comunión con Dios nomás desde mi casa. Y no puedo, no, los hermanos son muy hipócritas. No, la Biblia dice que si no puedes amar a tu hermano que ves, no puedes amar a Dios que no ves. Ah, sí, pero la iglesia está llena de pecadores, pastor. Y venía el lugar para otro. Hay lugar. Todos somos pecadores. Tenemos comunión. Soy reconciliado y además me fue dado el ministerio de la reconciliación. Debemos predicar el Evangelio. No es opcional. No es opcional. ¿No te salen palabras? Compartí las prédicas. Compartí los devocionales. Invita a gente a la iglesia. Habla de Cristo. No es una opción. Y hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado para vivir en santidad. Todo esto que hemos hablado, todo esto es algo de todos los beneficios que hay en la obra maestra de Dios. Y nosotros que no entendemos nada de obras, aún sacamos beneficios porque Dios por su Espíritu Santo nos muestra. Mirad a mí y sed salvos de todos los confines de la tierra. Mira a Cristo.
Mira a Cristo. Mira a Cristo. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Realmente ha sido muy edificante mirar lo bueno, lo misericordioso, lo justo, lo compasivo, Señor, lo tierno, lo benevolente, lo paciente que has sido con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver tu obra con mayor claridad y que podamos salir de aquí hoy entendiendo, Señor, que si sufrimos hoy no es lo que merecíamos. Y si aún sufrimos, Señor, tú cambias ese sufrimiento en algo provechoso. Señor, te doy gracias también porque tú nos das redención. Señor, ya no somos esclavos del pecado. Señor, te doy gracias también porque tú nos eres propicio y podemos entrar delante de ti en adoración. Te doy gracias por todo lo que haces. Señor, miramos a Cristo. Miramos a Cristo. Miramos a Cristo, Señor. Amén.